Equipo de Escuela de la Fe. Y en esta tarde vamos a comenzar con una formación destinada para ustedes, para los evangelizadores a tiempo completo, respecto del tema de los profetas. Esta formación es la que estaba programada para realizarse en el retiro que estaba para este mes de marzo, pero que por las circunstancias que todos conocemos hemos tomado a bien suspenderse, pero no por eso dejar de recibir la formación. Sobre todo siento que en épocas como estas, donde la incertidumbre, el miedo en muchos casos puede llevar a muchos de nuestros hermanos a tomar decisiones o posturas inadecuadas. Es importante estar nosotros siempre fortalecidos en la oración y en la formación de nuestra fe. Así que eso es importantísimo. Es un saludo para los que no me conocen. Yo sé que algunos tal vez ya nos hemos visto en la oficina en algún momento. Yo les quito chips de los que tienen ahí cuando lo dejan en el comedor mientras están en su reunión. Por favor, no le digan a Doña Nidia, no le vayan a contar que a veces que paso les agarro unas papitas. Pero este día vamos a comenzar con la formación. La verdad es que este tema de los profetas es uno de los que a mí de manera personal más me gustan, porque fueron libros que en mi crecimiento espiritual me han marcado bastante. Fueron muchos de los primeros libros que leí en la Biblia, y en mi experiencia personal fueron libros proféticos, así que son libros que realmente me gustan mucho, me despiertan mucho interés y qué alegría poder compartirlo con ustedes. Hacemos. El tema de los profetas, a pesar que sean personajes que vivieron de lo que vamos a estudiar, son personajes que vivieron hace muchos siglos en el antiguo Israel. Sin embargo, es un tema vigente y actual siempre, porque eventualmente ahí donde el pueblo de Dios se entristece, ahí donde el pueblo de Dios se apaga, ahí donde el pueblo de Dios atraviesa grandes crisis, la figura de los profetas siempre aparecen como una forma de Dios de decirnos: yo estoy aquí con ustedes, una forma de llamarnos a tener ánimo, a tener fortaleza en los momentos difíciles. También son una llamada de atención cuando el pueblo de Dios se desvía, desvirtúa el seguimiento a la voluntad de Dios. La figura de los profetas aparecen para podernos recordar qué es aquello que es importante, para volvernos a poner en la dirección de la senda correcta. Entonces, lo vamos a ir viendo más adelante, pero sí vayámonos sacando de nuestra mente, a pesar que la materia y el estudio en sí del tema profético se va a centrar en los personajes del Antiguo Testamento. A pesar de eso, realmente el concepto del profeta y el profetismo en general es mucho más amplio que ese. Ya incluye una gran cantidad de personas que tal vez de los cuales desconocemos su nombre, o sea, no limitemos el profetismo a los escritores proféticos que tenemos en la Biblia. Es cierto que estos personajes, por el mismo hecho de que nos han legado una documentación escrita, tienen un papel fundamental en el estudio del profetismo, pero también es cierto que Dios ha hablado a su pueblo a través de muchas otras personas, muchos de ellos profetas anónimos que cumplieron con el plan de Dios, sirvieron plenamente a la hora de educar al pueblo en la fe, pero sin embargo nunca logramos conocer sus nombres, no nos quedaron escritos. Bueno, de hecho, los más grandes representantes del género profético son profetas de los cuales no tenemos un escrito en particular. Por ejemplo, el personaje de Elías, del cual es el icono del profetismo, y sin embargo él en sí mismo no tiene un libro adjudicado a él con los oráculos de Elías, por poner un ejemplo. Entonces, el profetismo es un movimiento un poquito más grande o mucho más amplio que el que podemos ver en solamente basándonos en los libros. Entonces, para que nos saquemos un poco esa idea reduccionista. Ya el profetismo es algo mucho más grande, es algo que también implica otras realidades. La sesión que vamos a tomar entonces va a ver 4 aspectos. Por un lado, vamos a ver el aspecto histórico-literario, cómo se van elaborando estos documentos, cómo surge un poco el nombre del profeta y de dónde va surgiendo su raíz etimológica. Luego tendremos un repaso sobre el aspecto teológico, como las principales enseñanzas de los profetas. Luego la doctrina social y moral, que es fundamental como parte de su predicación, que no únicamente hablaban de temas eh, teológicamente elevados o de ideas muy abstractas, sino que el profeta aterrizaba la vivencia de la fe en las sentencias morales y el de contenido social. Y por último, una conclusión en la cual hacemos un pequeño balance de la labor de los profetas en la historia, de los que estudiaremos obviamente los profetas bíblicos y también del profetismo en general. Así que la temática es interesante y vale mucho la pena comenzarla. Nosotros normalmente llamamos profetas a aquellos quienes se les atribuye un libro
profético en la Sagrada Escritura. Pero como les decía al principio, ese concepto es muy reducido. Ya el profeta, de hecho, no era un escritor. Esencialmente el profeta es un predicador. Es un predicador, pero que a diferencia de lo que puede ser hoy en día, el llevar una prédica, ha recibido una iniciativa de Dios a realizar esta misión de forma extraordinaria. No únicamente con el mandato general de evangelizar, sino que el profeta recibía un llamado de Dios específico para un contexto concreto. Lo que se ha dicho respecto al ministerio profético muestra que esta denominación no es exacta. O sea, limitar el profeta a un mero escritor es una visión muy reducida. El profeta no es un escritor, es un predicador. Él se encarga de llevar una exhortación a sus hermanos. La era profética va a comenzar en la época de los reyes, propiamente dicha. Ahí comienza el surgimiento de estas figuras que van a ir definiendo toda esta corriente profética. Ya personajes previos como Samuel, como Moisés, como su hermana Miriam, Débora, Barak, etc. Débora en este caso, perdón. Personas a las cuales en la antigüedad se les llamaba profetas, ha sido más bien como una forma extensiva del concepto de profeta. El término de profeta y el concepto de profeta van a ser en la época de los reyes. Y luego se aplicará a personajes de la antigüedad como los que les mencionaba, de una forma extensiva, pero propiamente surge en la época de los reyes. Es el momento en el que el pueblo de Israel más necesita la participación de estos hombres, porque en la época de la monarquía la historia de Israel cambia completamente. Bueno, de hecho los profetas, su misión va a estar muy ligada, de hecho, al cambio de vida del pueblo de Israel. Mientras el pueblo de Israel es un pueblo nómada, es un pueblo que vive con un poco de estrechez, con dificultades, el pueblo normalmente mantiene una fe o sabe mantener su fe en el Dios verdadero. Pero al entrar en la tierra de Canaán y establecerse y comenzar poco a poco a prosperar, y es la dinámica que nos muestra el libro de los jueces, por ejemplo, el pueblo al entrar en una etapa de bondad y bonanza, comienza un paulatino alejamiento de Dios. Poco a poco comienza a distanciarse. Y luego comienzan a venir una serie de calamidades o circunstancias difíciles en su historia que les hace despertar y volver a buscar a Dios. Los jueces participan ahí como instrumentos que vienen a liberar al pueblo o a salvar al pueblo de sus enemigos cuando el pueblo había caído en una relajación espiritual. Al menos así nos lo plantea el libro de los jueces. Ya en la época de los reyes, Israel se ha fortalecido y se ha solidificado. Ya no es solamente un grupo de tribus semi-independientes con algunos vínculos entre sí, sino que ya tienen un gobierno más centralizado y comienzan a tomar un protagonismo mayor en la región del Medio Oriente. Y por consiguiente, la prosperidad económica, la bonanza, las relaciones con otros pueblos van a de repente marcar una situación de peligro para la fe. Y de hecho, en la época de la monarquía surgirán las grandes reinmersiones al paganismo que van a propiciar el surgimiento de las figuras proféticas. De adentro de las primeras, ya cuando hablamos del profetismo, ya en la época de la monarquía, una de las primeras figuras de las que podríamos hablar es, por ejemplo, del profeta Natán. El profeta Natán va a ser el profeta muy vinculado a la casa de David. De hecho, él hará aquella hermosa profecía aplicable a Cristo, en el cual le promete a David que uno de su descendencia se sentará en el trono por siempre, en el trono de Israel. Algo que, aunque pareciera cumplirse en Salomón, es una profecía de un alcance tan grande que sobrepasa a la persona de Salomón únicamente y a cualquiera de los otros hijos de David. Por buenos que hayan sido, por Ezequías o Josías, no llegarían tampoco a dar la talla de semejantes promesas. Únicamente la persona de Jesús haría de manera concreta la realización de estas promesas. Entonces, de esa manera el profeta Natán, luego en el siglo IX aparecerán los grandes iconos del profetismo, el profeta Elías, Eliseo, Elías o Eliyahu, como también lo podemos encontrar en otras versiones bíblicas. Estos profetas, de los cuales no tenemos ningún escrito más que lo que nos refieren los libros de Reyes y Crónicas, estos profetas van a convertirse en el único estandarte que le queda al pobre Israel del norte para poderse mantener en su fe. Ya ustedes saben que luego de la muerte de Salomón, el reino de Israel, el reino unificado de Israel, sufre un cisma
que divide el reino en dos partes, el reino de Israel en el norte, con la mayoría de las tribus, y el reino de Judá en el sur, que se mantiene unido a la casa de David, donde los reyes hijos de David seguirán gobernando a través de los siglos. Mientras que Israel del norte se establece una nueva monarquía, la de Jeroboam. Este rey, en un principio, se mantiene fiel a la alianza con el Dios verdadero, con el Dios de Israel. Pero poco a poco él va a ver un peligro en el hecho de que los fieles a Yahvé de Israel del norte tengan que ir todos los años a Judá a realizar los actos cultuales al templo. Él ve una amenaza, él piensa que eventualmente el rey de Judá logrará convencer a las cabecillas de las tribus a retomar una unificación nacional y hacerlo a un lado a la dinastía de Jeroboam. Entonces, este miedo lleva a Jeroboam, rey del norte, a levantar santuarios idolátricos adentro de su territorio como rivales del templo de Jerusalén. Y eso va a llevar al pueblo de Israel del norte a un cisma religioso. Ya no solo hablamos de una división nacional del país, del Estado, sino que además estamos hablando de una ruptura religiosa. Israel del norte, aunque mantenga la adoración al culto a Yahvé, mantiene santuarios que van contra la ley de Dios porque únicamente él quería tener el santuario de Jerusalén, y al mismo tiempo va a permitir una influencia cada vez mayor del paganismo de los otros pueblos vecinos, y eso va a hacer que la fe, que en un principio tal vez solamente es un cisma, pero la fe se mantiene intacta, poco a poco también se vaya contaminando de la herejía, la fe del antiguo Israel. Entonces, en un contexto así de grave como este, Dios permite el surgimiento de estos personajes como Elías y Eliseo, por ejemplo, que desde el protagonismo en el ámbito religioso llegarán incluso a ser figuras de tinte nacional. O sea, su intervención no únicamente viene a mantener la fe en el Dios verdadero, sino que incluso llegan a intervenir en la misma salvación del pueblo de Israel, de lo cual también podemos concluir con qué vinculado está definitivamente la salvación espiritual de la salvación nacional en el caso del pueblo de Israel, como el hecho religioso va unido a la historia humana y a la historia civil. Entonces, de esa forma aparecen estos personajes. Luego, con el paso de los siglos, surgirán los llamados grandes profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, que también van a poder ir haciendo su aporte. Cada uno de estos escritos los vamos a ir estudiando, también los profetas menores. Vale nada más decir que el orden que tienen en la Biblia no es un orden cronológico. Ya, o sea, el orden que llevan en la Biblia no quiere decir que Isaías fue el primero y después justo venía Jeremías y luego Ezequiel, sino que es un orden en base a la extensión de los escritos. Muchos de los profetas menores, a los que le damos el nombre de menores porque sus libros son más pequeños, tuvieron igual roles importantísimos en la historia de la salvación. Entonces, haciendo estas aclaraciones, pues comenzaremos ya a ver más propiamente la materia. Aspecto histórico literario. La palabra profeta deriva del término griego profetes, que significa mensajero o portavoz de otra persona. El concepto que tenemos a veces muy equivocado de profeta en nuestro ambiente es que el profeta es una especie de hombre que pasa teniendo visiones todo el tiempo y que adivina el futuro. Ya, y a veces en algunos ambientes cristianos no católicos también es la visión que impera. Impera una visión en la cual el profeta es aquel que me anuncia lo que me va a pasar, para bien o para mal, que me anuncia cosas bonitas o que me anuncia cosas terribles que me asustan y me hacen volver a Dios. Entonces, esa visión del profetismo es una visión muy distorsionada, fuera de su sentido real. El profeta no es una especie de agorero o de adivino como se podría haber tenido en otras expresiones religiosas de la antigüedad, como en los oráculos de Delfos, por ejemplo, en Grecia, sino que la figura del profeta es diferente, es una figura de la persona que habla al pueblo en nombre de Dios. Y este mensaje no necesariamente implica siempre visiones sobrenaturales y místicas. Muchas veces el mensaje de los profetas parte de una inspiración divina, pero sencilla, que les da una luz sobrenatural sobre los hechos que ven, sobre los hechos de la historia. Y de esto pueden entender cuál es el plan de Dios o cuál es la voluntad de Dios para el pueblo. No necesariamente los profetas de la antigüedad eran personas que vivían inmersos en un mundo de lo subreal, de las visiones y de lo mágico, ¿verdad? No nos hagamos una idea
equivocada. No imaginemos que el pobre Ezequiel tenía visiones tan densas como la gloria de Yahvé todos los días y salía de una para entrar a otra. No, él tenía una vida normal en la cual, sin embargo, eventualmente pues Dios le manifestaba su designio a través de algunas visiones. Pero no es eso, no son las visiones y ese tipo de elementos de adivinación lo que caracteriza al profeta, sino que el profeta es una voz que llama al pueblo a entender la voluntad de Dios. La palabra usada por los traductores de la Biblia al griego como equivalente del hebreo navi, que es, digamos, la palabra original, el nombre o el título original que a partir de la época de los reyes se le comienza a dar a estos personajes, es aquel que es designado por Dios para hablar en su nombre. Ese es un concepto mucho más certero, alejado del concepto de divino y de ese tipo de connotaciones, ¿verdad? Entonces vale la pena purificar de entrada el sentido del profetismo. El profetismo no tiene nada que ver con, con adivinar cuál va a ser el número de ganador de la lotería o si te va a pasar algo malo mañana. El profeta te hará ver cuál es la voluntad de Dios en tu vida o en el contexto del pueblo en una época histórica concreta. Los profetas también, vale la pena decir, habían algunos grupos en ese tiempo, por mencionar algunos, antes de hablar de los libros. Podríamos hablar, por ejemplo, de los llamados hijos de los profetas, que eran gremios de personas que se reunían para vivir la fe de una manera más intensa y fueron un verdadero sostén y sustento para la fe del pueblo en las épocas de gran crisis, sobre todo en la zona de Israel del norte. Estos hijos de los profetas eran personas que estaban completamente entregados al servicio a Dios a través de la adoración, a través de la oración, los sacrificios y los ayunos. Y también normalmente estaban dedicados al estudio de las escrituras. Luego tenemos otra figura como los llamados falsos profetas, de los cuales también en la escritura tenemos varias referencias. La figura del falso profeta se distingue del verdadero profeta en que el auténtico profeta no busca un protagonismo personal, sino que el profeta busca que el mensaje ocupe el lugar principal, no un lucimiento personal. Por consiguiente, también el verdadero profeta no busca en ningún momento una compensación por el servicio que hace. Sin embargo, los falsos profetas buscan la adulación, la fama y el bienestar económico en muchos de los casos. Entonces, la figura de los falsos profetas normalmente dicen al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar, porque eso les garantiza tanto el aprecio como el aplauso como un posible bienestar económico. La figura del falso profeta, lastimosamente, no es algo que quedó en la historia del antiguo Israel. La figura del falso profeta es algo que es muy vigente actualmente entre nosotros. Es muy común que en muchas ocasiones se sacrifique la fuerza renovadora del Evangelio a favor de las conveniencias humanas y en ese caso pues también podríamos fácilmente caer en la figura del falso profetismo. Entonces, hay que estar muy pendiente de tener el cuidado con eso. Yo al menos una de las cosas que siempre insisto en mis clases es que hay que tener una gran modestia espiritual y nunca creernos realmente nada. Y ustedes yo sé que es algo que ustedes lo entienden muy bien porque les debe pasar muy seguido. Hermano, qué bonita estuvo la charla, qué belleza de cómo Dios lo ha tocado para hablar, qué bárbaro. Cuando recibimos ese tipo de cosas, pues hay que darle la gloria a Dios y realmente no pararle mucha bola, porque es fácil que la adulación nos desubique de donde tenemos que estar, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con ese tipo de temas para no caer nunca en esas limitantes como cayeron los falsos profetas. Y luego tenemos los profetas verdaderos, hombres que con gran sacrificio, que con gran entrega, muchas veces haciéndolo por verdadero amor a Dios, sin ningún tipo de deseo de hacerlo humanamente hablando, pues aceptan esa misión y llevan a cabo la obra de Dios. La composición de los libros proféticos va a tomar tres partes así, a grosso modo, sui generis. Hay textos del propio profeta, en algunos casos el profeta, lo decíamos al principio, el profeta no es un escritor, pero en algunos casos algunos profetas habrán escrito algunos de sus oráculos con la intención de que de esa manera puedan llevársele a una persona, a algún rey, o para que sean leídos ante el pueblo. Para esta ayuda, pues así como ellos pudieron haber escrito estos oráculos, en otros momentos también se valían de sus discípulos.
¿verdad? Personas que, o de sus secretarios. Vemos, por ejemplo, el caso de Jeremías. Jeremías va a tener como secretario a un personaje de nombre Baruch. Este personaje Baruch va a ser quien a nombre de él tomará escrito de los oráculos del profeta. Es una de las formas en las cuales los profetas se valían también para poder hacer que su mensaje llegara más lejos. Yo creo que si Jeremías hubiera tenido estos medios como hoy lo estamos usando nosotros de YouTube, híjole, hubiera llevado sus oráculos y los tendríamos guardados ahí en una plataforma virtual. Pero obviamente él se va a valer de los medios que tenía en su época. Y en su época lo que él tenía era la documentación por escrito nada más. Entonces los profetas lo escriben por ellos mismos, a veces sus discípulos, sus secretarios escriben por ellos, a veces también estos discípulos se disponen luego a recoger todo el material escrito y darle orden y poner por escrito algunas partes o algunos hechos de la vida o algunos de los oráculos o mensajes de sus maestros y que están transmitidos únicamente por tradición oral. Ellos se encargan de poner todo esto por escrito y darle una especie de armonía. Y en la última etapa, en la formación de los libros proféticos, va a ser justamente esto. Va a haber una redacción final. Después del primer intento en el cual se ha recopilado todo el material, llegará alguien que tratará de darle un orden definitivo y buscar la mayor cohesión entre las diversas partes que van a conformar luego el libro del profeta. Contenido de los libros proféticos. El contenido principal de los libros proféticos es el llamado oráculo, que es un modo, es un modo habitual de expresarse. El oráculo es el mensaje que se da de parte de Dios cuando de una manera solemne en los libros proféticos vemos que se dice oráculo del Señor, oráculo de Yahvé. Eso es lo que dice el profeta para dejar totalmente claro que el origen del mensaje, el contenido del mensaje no es suyo, sino que él únicamente está sirviendo como una especie de mensajero. El verdadero origen del mensaje es Dios. Y el destinatario del mensaje, las personas que forman en este caso el pueblo de Israel y a través de los siglos nosotros que nos enriquecemos con su mensaje, a los cuales Dios nos está llamando, interpelando o llamando a la conversión. Hay diversos tipos de oráculo, Dios no habla de la misma temática todo el tiempo, así que vamos a ver, existe una gran diversidad de oráculos. Tenemos por un lado oráculos de condena, quizás son los que más se nos quedan en nuestra mente por la fuerza y la vivacidad con que los profetas dejan claras estas llamadas de atención. Ya, pero no hay que reducir, la labor del profeta no siempre es corregir y regañar. Incluye la labor profética eso, pero también incluye otro tipo de mensajes. Hay oráculos de salvación, por ejemplo. En muchos casos el profeta se encarga de dar esperanza al pueblo, darle esperanza y recordarle que Dios es fiel a sus promesas y que Dios cumplirá la alianza que tiene con su pueblo. ¿Ya? Y esto quizás son puntos que en una época como la que estamos viviendo, en medio de una crisis que yo sé que a nosotros que somos personas de fe no nos conmueve demasiado, pues tomamos las precauciones debidas, nos resguardamos a no exponernos de forma temeraria, pero definitivamente estamos confiados que Dios al final llevará todas estas cosas a un buen fin. Sin embargo, en el ambiente en que nosotros vivimos, muchas veces en el mismo ambiente de iglesia, la ansiedad, el pánico, el miedo, la manipulación que algunas personas ventajistas sacan de estas cosas, no dejan de causar en muchos de nuestros hermanos preocupación, dolor y ansiedad. Entonces, qué importante es que nosotros, como profetas que lo somos, pues porque acordémonos que en nuestro bautismo también recibimos esta categoría y esta misión, pues también nosotros estamos llamados así como llamamos a nuestros hermanos constantemente a una conversión y llevar sus vidas a una mayor cercanía con Dios, de la misma manera también somos mensajeros de la esperanza. Y yo creo que en épocas como estas, la esperanza es muy necesaria, es una de las virtudes que tristemente y uno de los dones sobrenaturales que tristemente perdemos con más facilidad. Así que es importante quizá que en este tiempo también nosotros nos pongamos la capa de profeta y comencemos a llevar esperanza a nuestros hermanos. Esperanza que no quiere decir salgan a la calle temerariamente y expónganse a enfermarse, pero sí una esperanza que nos lleve a ver en estas situaciones que vivimos el bien que Dios está obrando, que a veces no es tan fácil de verlo, pero que definitivamente está ahí. Entonces los oráculos de salvación en la antigüedad y hoy es parte importantísima de la misión del profeta. Luego tenemos oráculos de tipo judicial y procesal.
En estos tipos de oráculos Dios condena o Dios manifiesta sentencia o nos dice la consecuencia de nuestros actos va a tener tal o cual repercusión. Hay otros contenidos que también pueden tener los oráculos proféticos, más allá de estos tres principales. Por ejemplo, en algunas ocasiones el oráculo muestra una acción simbólica. Quien lee el libro de Ezequiel verá como muchas veces él predicó antes de dar el mensaje con la palabra, predicó a través de los gestos y de los hechos. También el profeta Jeremías lo hará en varias ocasiones. Entonces las acciones simbólicas acompañan o refuerzan o en muchos casos aclaran el sentido del oráculo o las palabras del profeta. También en algunos casos se prestan para cánticos, visiones, oraciones, sueños a través de los cuales Dios se comunica con el profeta para que nos lleve a nosotros un mensaje. Otro de los oráculos que nos va a presentar los escritos proféticos es los oráculos de condena. En este tipo de oráculos, pues el profeta nos va a llamar la atención fuertemente sobre las actitudes tanto del pueblo en muchos casos, pero también de los reyes. Las autoridades en muchos casos llevan a las faltas espirituales o religiosas de las autoridades del pueblo de Israel, van a llevar al pecado también en muchos casos a los súbditos. Por consiguiente, el profeta llamará fuertemente la atención a muchos de ellos. Podemos pensar, por ejemplo, en toda la dialéctica de conversación que tuvieron el profeta Elías y el rey Ahab, por ejemplo, en el cual discutían con bastante frecuencia sobre las actitudes y decisiones de este rey, que fue uno de los reyes espiritualmente más deplorables del reino de Israel del norte. Así también la profecía de Natán, llamando la atención del rey David, y constantemente veremos cómo en el libro de los reyes, como ya en los escritos proféticos propiamente, los profetas en muchos casos anunciarán el castigo de Dios o la condena que Dios hace respecto a cierto tipo de actitudes o de prácticas del pueblo de Israel o sus autoridades. Por ejemplo, en el libro del profeta Amós podemos ver que él nos dice, que el Señor nos decía a través de él: por eso ahora va a ir al cautiverio a la cabeza de los cautivos y cesará la orgía de los sibaritas, por poner un ejemplo. En este caso anuncia que después de todo el periodo nefasto de la historia de infidelidades del pueblo de Israel, pues van a ir al destierro, que van a ser llevados a otro país, por ejemplo, y regresar hacia otras tierras extranjeras, haciendo como un camino inverso a la venida del Éxodo. Ya, el Éxodo es la salida de la esclavitud y el camino a la tierra prometida, como una especie de figura de lo que es nuestra vida espiritual. Salimos del pecado y nos encaminamos al cielo. Y aquí las malas acciones del pueblo de Israel los hace tomar un camino diferente. Ellos parten ahora de la libertad o de la presencia de Dios y serán llevados una vez más a la esclavitud. Entonces, que es en la última instancia un signo del pecado. Entonces, podemos ver cómo los oráculos de condena se encargan de dejar con claridad para que el pueblo entienda. No quiere decir que hasta el momento que Dios mandó el oráculo de condena, hasta ese momento las malas acciones del pueblo iban a tener esa consecuencia, no. Eso es algo que tristemente el pueblo de Israel va labrando a lo largo de mucho tiempo. Lo que hace aquí el profeta es de revelarle todavía imagínense, los oráculos de condena son un acto de amor de Dios, porque realmente Dios le quiere decir al pueblo que les quiere dar a entender por qué van a tener esa consecuencia negativa. Y les está dando a entender cuál es su origen para que en un futuro se guarden de ese tipo de cosas. O sea que aún en los oráculos de condena podemos ver una expresión del amor misericordioso de Dios. También tenemos oráculos de salvación. En estos, por ejemplo, normalmente el mensaje viene diferente, viene a dar esperanza, viene a restaurar la confianza en la intervención de Dios. El profeta Oseas nos va a decir, por ejemplo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, para hablar de cómo en una época de calamidad el número de la población baja y cómo que las épocas que vienen, está anunciando el profeta, será una época de tanta abundancia que la población se multiplicará tanto como las arenas del mar, usando un sentido figurado. Y en el lugar mismo donde se les decía, no mi pueblo, se les comenzará a decir hijos de Dios. Este es un juego de palabras que utiliza el profeta Oseas, ya que él
además de haberse casado con una mujer que se dedicaba a la prostitución, pone a sus hijos nombres simbólicos. Y estos nombres simbólicos representan como una especie de sentencia que Dios le está diciendo al pueblo. No mi pueblo, uno de los nombres de los hijos de Oseas, pues es una referencia a que Dios había dejado de ver a Israel o le estaba dando a entender que por sus actos no le consideraría como su hijo. Aunque sabemos que las promesas divinas son eternas y no se desvirtúan, también es cierto que Dios, por la salud de sus hijos y de su pueblo, les permite vivir las consecuencias de su idolatría. En este caso, se les comenzará a dar un nombre nuevo, hijos del Dios vivo. Se juntarán los hijos de Judá y los hijos de Israel en un solo pueblo. Él está anunciando aquí la reunificación del antiguo reino de Israel, y esto también es un anuncio de los tiempos mesiánicos, porque únicamente en la figura del Mesías el antiguo reino de Israel se reunificará. ¿Se recuerdan ustedes que cuando leíamos en el Santo Evangelio, en algún momento le preguntan, ya en las épocas después de la resurrección, le preguntan a Jesús, ¿y este es el momento en que restaurarás el antiguo reino de Israel? Es una referencia a esta profecía. Están preguntando si en este momento Israel del norte y del sur volverá a ser uno solo en torno al Mesías. Se pondrá un solo jefe, referencia mesiánica, y desbordarán de la tierra porque será grande el día de Yahvé, y decida a sus hermanos, mi pueblo y vuestras hermanas compadecid, anunciando una nueva época de prosperidad y de paz. Hay oráculos de juicio o procesales. El ejemplo que nos pone también es del profeta Oseas. Escuchen la palabra de Yahvé, hijos de Israel, que tienen pleito Yahvé con los habitantes de esta tierra, pues no hay ya fidelidad ni amor ni conocimiento de Dios en esta tierra. Esto me recuerda también un poco a las frases. Jesús usaba mucho una retórica similar a estos oráculos. Él al haber nacido como judío y vivir inmerso de toda su cultura religiosa, tiene estos oráculos proféticos muy presentes en su mente a la hora de su predicación. También las palabras que les decía, cuando venga una vez más el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará pero todavía amor? ¿Hallará quien busque a Dios? Pues es la duda que en ese momento Jesús planteaba, y que independientemente de la época que vivimos o vivamos, parece siempre muy actual también. En este caso, el oráculo judicial está mostrando las acciones que veíamos que también pueden contener los oráculos. Acciones simbólicas como la que vemos, por ejemplo, en el libro de Jeremías. ¿No puedo hacer yo con ustedes, casa de Israel, lo mismo que este alfarero? Habiéndole mandado primero a Jeremías a que fuera a la casa de un alfarero determinado. Mirad que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Qué impresionante, porque si Dios nos dijera, yo los puedo dar la forma que yo quiera, que quizás sería el mensaje en el fondo, no impresiona tanto o no queda tan grabado como cuando uno ve trabajar realmente a una de estas personas el barro, ver con qué esfuerzo y esmero y con qué técnica van dándole la forma a cada uno de los diversos vasos, y que son diferentes, que no todos son iguales, que no todos tienen los mismos tamaños, sino diversas capacidades, que la misma complexión del barro no es azarosa, o sea, no es agarrar cualquier tierra para hacer estas cosas, sino que también tiene un proceso de preparación. O sea, el entender todo eso, pues nos sirve también para ver cuán grande y delicada y compleja es la obra de Dios en cada uno de nosotros. Ya, así como el barro en las manos del alfarero va tomando forma y va convirtiéndose, ya deja de ser simple tierra y se convierte en un instrumento útil. De la misma manera Dios puede hacer eso con nosotros. Aunque estemos hechos polvo y hechos tierra, por decirlo de alguna forma, a Él nada le cuesta tomar nuestra tierra, tomar nuestra nada y darnos una nueva forma. ¿Ya? Entonces, y si podríamos profundizar mucho, de hecho creo que de esa frase podríamos hacer una reflexión espiritual bastante larga, solo de irnos tomando los elementos que podemos tomar de esta imagen del alfarero trabajando con el barro. Lo hace con sus dedos, o sea, Dios a la hora de moldearnos, no lo hace de una manera remota, sino que Él mismo se ensucia las manos por hacerlo, por decirlo de una forma, no es lógicamente la más correcta, pero Él se llena de nuestro lodo, y en la encarnación de Cristo podríamos verlo de una manera más profunda, se llena de nuestro lodo para podernos dar la forma que tenemos que tener.
sea, estas acciones simbólicas son bonitas por esto, porque a través de la acción la enseñanza queda mucho más profunda y queda mucho más fácil guardada en nuestra. Cánticos. Los salmos, por ejemplo, también son libros en los cuales encontramos estas alabanzas a Dios. Alabad a Yahvé desde los cielos, alábele en las alturas. Muchos de los escritos proféticos también incluyen estas o estrofas. Visiones. En el libro de Ezequiel tenemos quizás algunas de las visiones más que con mayor fuerza quedan grabadas en nuestra mente. Tenemos una densa visión de la gloria de Yahvé en los primeros capítulos del libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel para mí es uno de los que tiene mayor significado personal porque fue el primer libro de la Biblia que yo leí completo y que recuerdo que me impresionó en extremo cada una de las diversas figuras que el profeta utilizaba a la hora de transmitir su mensaje y de las figuras que Dios utilizaba para comunicarse con él. Esta es una de las más complejas, podríamos decir. Y he visto cómo en la modernidad hay algunas empresas de animación que han tratado de reproducir, ahí vemos en la imagen que tenemos en la diapositiva, vemos el esfuerzo de algunos por tratar de darle forma a la visión de Ezequiel. Hay algunos bocetos antiguos también de gente de la Edad Media que trataba de entender cómo sería esta visión, y yo creo que ni ellos ni los modernos están realmente cerca de poder expresar lo que Ezequiel vio. Así que, bueno, nosotros podemos verlo a través del texto y hacernos una pequeña idea también, y hacer nuestra propia versión de cómo debió haber sido. Visión del carro de Yahvé. Para empezar, esto es divertido porque Dios es espíritu, no necesita un carro. Ya, eso es algo muy, muy de la mentalidad oriental. En la guerra de los pueblos del oriente, los carros de guerra eran una parte importante de los ejércitos. Entonces los grandes personajes se movían en carros de guerra. Entonces, de alguna manera, Ezequiel en esta visión ve a Dios montado en un carro de estos. Siendo esto, como lo he dicho en una de mis clases, ya se lo comparto, normalmente uno no puede tomarse las visiones nunca al pie de la letra, porque normalmente cuando Dios manifiesta una visión a un vidente, a un profeta, por ejemplo, le está dando un mensaje y se lo está representando de una manera que él lo puede entender, pero no está queriendo decir que las realidades sobrenaturales son tal cual él las ve. Él las está viendo de la forma en que puede entenderlas, pero no porque realmente al ir al cielo ustedes vayan a buscar el carro de Dios a donde está parqueado, van a pasar todo el rato buscándolo y no lo van a poder encontrar. Entonces vio el carro de Yahvé y vio un viento huracanado que venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y resplandores en torno y en medio, como el fulgor del rayo en el medio del fuego, etcétera. Entonces esta gran serie de imágenes lo que tratan de, sobre todo, es mostrar cómo Dios está por encima de todas las fuerzas naturales. Los carros con ojos por todas partes que se mueven en todas las direcciones de los puntos cardinales, pues también nos representan eso, nos representan la omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia de Dios, que puede estar en todas partes, que de hecho está en todas partes. Entonces el lenguaje simbólico lo que nos está dando es una catequesis sobre Dios y sobre su gloria. Las figuras zoomorfas o antropomorfas que aparecen en estas visiones también pues son dignas de mención. Muchas veces se nos habla de seres alados. Recordemos que, por ejemplo, el profeta Ezequiel, cuando escribe estos oráculos, él ha ido a Babilonia, se encuentra deportado en Babilonia, y por consiguiente él está muy empapado en todo lo que son la cosmogonía de los babilonios. Los caldeos tienen bastantes figuras de seres semihumanos, alados o con algunos elementos de otros animales. Entonces, eso ellos lo ven como una representación de la divinidad y las fuerzas de la naturaleza. En el caso del profeta Ezequiel está queriendo decir que esas fuerzas de la naturaleza que los paganos veneran están subordinadas a Dios y por eso están como accesorio de su gloria y no como objeto de gloria, sino que son accesorios de la gloria divina. Entonces, interesante la visión que toma el profeta para podernos dar un mensaje espiritual. Hay oraciones, en muchos casos los profetas abren su corazón y comienzan a interceder por el pueblo o dan gracias a Dios por su acción o comienzan a decirle que están de acuerdo con los oráculos de condena que Dios da. Ellos no pueden hacer más que tomar el partido de Dios, ya que ven con mucha claridad también lo profundo de nuestras faltas. El profeta tiene una visión mucho más clara
de los alcances de nuestros pecados. Por consiguiente, tiene una mayor claridad de lo que implica cada uno de nuestros pecados. Entonces el profeta, donde nosotros vemos algo que no nos llama demasiado la atención, sí, yo no sé, no cumplí tal mandamiento, ve realmente con profundidad el dolor y el daño que eso me causa a mí y le causa a Dios. Entonces, por eso también en muchos casos el profeta intercede por su pueblo. Aquí en este caso Jeremías nos va a decir, ahora mismo me pongo a rogar a su Dios Yahvé, como dices, y sea cual fuera la respuesta de Yahvé para ustedes, yo se las declararé sin ocultación. Entonces, en este caso, pues el profeta Jeremías se está comprometiendo también a interceder por el pueblo. Es interesante, ahorita que estaba viendo lo de Jeremías, realmente no todos los profetas amaban a su pueblo, definitivamente, pero en el caso de Jeremías, él tiene un amor muy pasional por el pueblo de Israel, él sufre mucho de ver las consecuencias que se vienen para Israel por toda la infidelidad que han estado viviendo en su relación a Dios. Y no es que Dios esté castigando al pueblo porque les es infiel, sino que veamos nosotros las cosas con claridad. El pueblo de Israel es un pueblo que está rodeado de los más grandes imperios de toda esa zona geográfica. O sea, es un pueblo que realmente pareciera estar condenado al vasallaje. Y sin embargo, Dios tiene, al tener una alianza con ellos, Dios en muchas ocasiones de su historia les hizo permanecer casi invisibles a los intereses de las potencias de la zona. En un principio ni Asiria, ni Babilonia, ni Egipto tenían un especial interés por esta zona. O sea, un interés comercial por ser rutas de caravanas, pero tampoco era un interés indispensable. Entonces, en muchas etapas de su historia, Dios mantenía protegido al pueblo de Israel y cada una de las grandes potencias de la zona, Egipto, Babilonia, Asiria, perdón, van a permanecer ocupados en sus cosas y no van a darle mayor importancia a ese territorio. Pero cuando el pueblo de Israel se aleja de Dios, rompe la alianza, de alguna manera es como que se van saliendo de esa protección que Dios les hacía. Y entonces comienzan al meterse en las intrigas políticas de los pueblos vecinos, comienzan a exponerse cada vez más a sufrir las consecuencias de su política de expansión. Entonces es bastante triste ver cómo el profeta lo veía con claridad, todo lo que se venía encima, en especial el caso de Jeremías, veía cómo la gran serie de infidelidades en materia religiosa y social que se dieron, por ejemplo, durante el reinado de Manases y Amón, previo al destierro, cómo eso pues definitivamente estaba llevando al pueblo de Israel a una situación muy delicada. Y al final pues él va a tener que vivenciar esto y terminará muriendo, asesinado por sus compatriotas. También los sueños. En el libro del profeta Daniel es célebre el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor es el rey de Babilonia que se va a encargar de destruir Jerusalén y va de hecho a conquistar la ciudad 2 veces. En una primera ocasión quita al rey que estaba como rey legítimo y se lo lleva preso a Babilonia y se lleva gran parte de lo mejor de la población, los mejores artesanos, la gente más culta, se los lleva a Babilonia y les tiene allá trabajando como deportados. Y luego, en una segunda ocasión, cuando cuando Judá, perdón, vuelve a rebelarse contra el dominio de los babilonios, vendrá Nabucodonosor a terminar de destruir todo y dejar únicamente a la gente más sencilla. Y se llevará todavía deportada otra gran cantidad de personas. Entonces, este rey va a ser símbolo en la escritura bíblica, símbolo de las fuerzas humanas que se oponen a Dios, aunque desde una visión de profetas, este rey Nabucodonosor es visto en muchos casos como un instrumento de Dios. Así que ahí también varía un poco dependiendo de cómo se quiere enfocar el mensaje. En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños y su espíritu se turbó hasta el punto de no poder dormir. Y la célebre imagen la célebre imagen que él tiene de la estatua que representa los imperios que van a conquistar el Oriente Medio en las diversas épocas. La interpretación es un poquito complicada. De hecho, algunos grupos no católicos, del cual seguramente es esta imagen, hacen mucha hincapié en esta profecía de Daniel respecto a los imperios como una forma de entender la historia de la salvación, pero realmente le dan un sentido que no es el apropiado.
que estos sueños que van a tener los profetas deben ser interpretados buscando siempre, antes que nada, el sentido literal. Si el sentido literal es el apropiado, los demás sentidos, obviamente, pues van a ser muy certeros. Visión y misión del profeta. Los profetas, obviamente, en un principio son instrumentos de Dios. El profeta no actúa por iniciativa propia, sino que esto es un llamado, ¿verdad? El ser profeta es un llamado que Dios le hace a una persona en concreto, en unas circunstancias en concreto. ¿Puede implicar que toda su vida realizará el rol de profeta? Sí. Puede implicar que sea únicamente para un momento específico o para un mensaje concreto. Personas elegidas gratuitamente por el Señor para transmitir su palabra. Así como la mayoría de los dones que Dios nos da son gratuitos, igualmente el ser profeta no es algo que yo me lo gane. Yo no podría salir mañana a ponerme a orar en el patio de mi casa y decirle a Dios, Dios, yo te sirvo y quiero que me hagas profeta. Bueno, ya me hizo profeta en el bautismo, pero un rol de como profeta no es algo que, así como los que estamos estudiando hoy, no es algo que definitivamente yo tenga derecho a exigirlo, sino que es un regalo que Dios me da. El ser profeta por el ser bautizado, por ejemplo, no hice yo nada para ganármelo, es un don que Dios me regaló. La misión de los grandes personajes bíblicos nace en el contexto de la vocación de Israel como pueblo elegido, así elegido por Dios. Entonces, la misión del del profeta es encauzar al pueblo de Israel en esa búsqueda. Israel es elegido por Dios y el profeta es elegido de entre sus hermanos para ser también instrumento de Dios. Y debe recordarle a sus hermanos eso, que también están llamados a tener una relación con Dios. Todos los profetas se sintieron llamados por Dios, aunque los libros o los escritos de ellos solo nos manifiestan los llamados de algunos de estos profetas. Algunos de los profetas más importantes no sabemos de qué manera Dios les llamó, como es el caso de Elías de Tifste, por ejemplo. El profeta Elías no sabemos en qué forma Dios le llama, solo vemos que irrumpe en la historia de la época de los reyes, pero cómo Dios le llamó, cómo había sido su relación con él, cómo Dios le invita a formar parte de esta misión, no lo sabemos. Del profeta Eliseo sí lo sabemos, por ejemplo, y de algunos de los profetas mayores y de los profetas menores. Tenemos en este caso a Amós, que nos dice que el Yahvé le tomó detrás del rebaño y Yahvé le dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. El profeta Amós recibe el llamado mientras realizaba su vocación de pastor, así como el rey David. Oseas, por ejemplo, nos dice que Dios le llama, o él entiende que Dios lo está invitando, o él interpretó que Dios le permitió en su vida casarse con una mujer dedicada a la prostitución y tener hijos con ella porque la tierra se estaba prostituyendo enteramente, apartándose de Yahvé. Él ve en su situación personal un mensaje de parte de Dios para su pueblo y de esta manera lo comunica. En Isaías 6:8 vemos que él percibe la voz del Señor que le decía, ¿a quién enviaré y quién irá de nuestra parte? Una referencia trinitaria también interesante. Dijo, heme aquí, envíame a mí, y luego Dios le dice cuál va a ser el mensaje que va a dar. Entonces también otro de los llamados que tenemos. En el caso del profeta Jeremías, aquí Dios le dirige la palabra con una frase que a mí en lo personal es una cita bíblica que me ha marcado profundamente. Quizás es la cita bíblica más importante para mí de toda la Sagrada Escritura en cuanto a su impacto en mi vida. Y al profeta, pues Dios le manifiesta que le ha escogido para esta misión desde mucho antes de que el profeta siquiera soñara con existir, sino que lo ha tenido siempre pensado y ya lo tenía destinado y consagrado para esta misión. Igual que a todos los demás, tal vez a todos no se los dijo, pero definitivamente Dios no improvisa. Dios conoce todo lo que va a pasar y por consiguiente tiene planeado cómo va a ir llevando nuestras acciones hacia el bien final. Ezequiel también dice, Dios le dirigió esas palabras, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Y la dialéctica que va a usar Ezequiel en todos sus oráculos es bastante dinámica y fuerte. De hecho, el lenguaje es pesado. Algunos israelitas se resienten con las profecías de Ezequiel porque pinta a Israel y a Judá como simples prostitutas. Entonces, sí ellos dicen que es demasiado fuerte el lenguaje que utiliza Ezequiel para hablar del pueblo de Dios, pero sin embargo es la forma en la cual él expresó el mensaje divino. En la vocación de Amós, Oseas y Jeremías se distinguen 6 elementos literarios que aparecen por todos los relatos. Dios irrumpe en sus vidas en un momento
en un momento específico. Hay una propuesta de una misión o un discurso en el cual Dios va preparando lo que pedirá. Y luego viene un mandato. O sea, la misión del profeta es un don que Dios le eligió, pero va implícito un mandato, en un sentido imperativo. El profeta sí podría negarse porque Dios no fuerza la voluntad de nadie, pero también conoce a los hombres a los cuales Él llama y sabe que en el fondo están dispuestos o van a llegar a estar dispuestos a su misión. Incluso Jeremías, que es uno de los que más lucha con su vocación profética, al final termina aceptando esta vocación. Hay una objeción y dificultades, pues, algunos profetas le van a decir que no son tan buenos para ser profetas. Ya Isaías, por ejemplo, siente que va a morir al ver la gloria de Dios antes de que los querubines le digan que su pecado ha sido perdonado. Eh, Jeremías se excusa en ser demasiado joven y que nadie lo va a tomar en serio. De repente alguno de los profetas, Amós creo que es el que se excusa diciendo que nadie le va a dar crédito a sus palabras porque él es un simple pastor. Entonces, de esa manera podemos ver cómo los profetas tienen normalmente esas objeciones, son humanas, son válidas, no parten del hecho de no querer servir a Dios, sino que son realmente, están viendo sus limitantes y por eso ellos se expresan de esa forma. Y luego hay una confirmación divina con la fórmula yo estaré contigo, yo soy quien te envío, yo iré contigo, yo te daré fuerte, etcétera, que son como Dios les va confirmando que ellos llevarán a término esta. En la vocación de Isaías y de Ezequiel se descubren también otros elementos parecidos. Dios irrumpe en la forma litúrgica porque ambos eran sacerdotes y conocían mucho el culto, y aunque Isaías sí está en el templo, Ezequiel está deportado, ya no está en la zona de Jerusalén donde está el templo, pero en una visión se ve transportado a esas zonas. No se ve una objeción explícita de parte de los dos. Hay un mandato y encargo concreto, hay una confirmación divina de su mandato, y por último, pues hay una señal. En el caso de Isaías, la señal podría ser el mismo Emmanuel profetizado, y en Ezequiel la acción simbólica de comerse el rollo, ¿verdad? Que es una frase muy interesante también del libro del profeta Ezequiel. Come este rollo que te doy, y es un rollo que va a anunciar todas las catástrofes que vienen. Y es curiosa la frase del profeta, porque el profeta al comerse el rollo dice, lo comí y era en mi boca dulce como la miel, porque en ese momento el profeta ya deja de verse como un simple miembro del pueblo de Israel, y se ha identificado con la causa de Dios. Y por consiguiente, no, los anuncios que parecen duros que va a decir, a él no le causan ningún tipo de amargura. Variedad de personalidades y circunstancias, no hay un solo molde para los profetas. Así como hoy en día Dios llama a la vocación sacerdotal personas de diverso origen, condiciones, cualidades y aptitudes, de la misma manera los profetas no venían de una única esquema o de una única forma. Ya habían profetas con diversos tipos de perfiles, podían pertenecer a cualquiera de las tribus. Moisés pertenecía a la tribu de Leví, muy posiblemente Elías pertenecía a la tribu de Manasés o a la de Efraín, por vivir en Galaad, o a la tribu de Gad. Natán y otros de los profetas seguramente pertenecían a otras tribus. Entonces no es una sola tribu la que tenga ese tipo de privilegio. De hecho, cuando nosotros vemos lo que decían los fariseos de Galilea, pues, vienen profetas, o estudia las escrituras y verás que de Galilea no vienen profetas, es falso, porque sí han habido profetas que venían de esas zonas, como por ejemplo Jonás. Unos estaban emparentados con la clase sacerdotal. Jeremías, Ezequiel, Isaías eran sacerdotes. Habían otros que no tenían nada que ver con el sacerdocio, como Amós, Oseas, por ejemplo. Estaban alejados de eso. Todos tenían características, tenían defectos y tenían además debilidades y fortalezas. Y Dios, que conoce a quien llama, tenía en cuenta todos esos elementos, así como con nosotros, ¿verdad? Dios nos ha llamado, y todos ustedes que son evangelizadores a tiempo completo y que realizan un servicio a Dios profético en muchos casos también, son de diverso origen, de diversas cualidades, de diversas actitudes, y sin embargo Dios sabe por qué les ha escogido y les tiene destinados a una misión. ¿Ya? Y entonces Él conoce muy bien de cada uno de ustedes y sabe de qué manera va a ir realizando lo que Él quiere.
Suelen proceder de un ambiente de vida religiosa sencilla y comienzan su ministerio normalmente a una edad adulta, salvo algunas excepciones. Tal vez Jeremías, no estamos muy seguros qué tan joven era realmente, o si Dios le llama joven, pero él comienza a ejercer hasta que es un poquito más grande, eso no lo sé. La misión del profeta tiene una doble intención, podríamos decir. Por un lado, busca mantener viva la alianza del Sinaí, explicar la ley en su sentido más profundo, pero al mismo tiempo nos está preparando para la nueva alianza, que es el final al cual deseaba llegar la primera. Dirige su mirada hacia el futuro, el reino mesiánico en el que se habían de cumplir las promesas dadas por Dios al pueblo de Israel, anuncian constantemente una nueva alianza, anuncian una renovación en el espíritu, anuncia de repente, los profetas anuncian un nuevo corazón, ya no de piedra, sino de carne. Entonces, estos anuncios, un pueblo reunificado, una nueva época de convivencia pacífica, son básicamente referencias a esta nueva alianza. En el aspecto teológico, la doctrina de los profetas busca acentuar el monoteísmo, es decir, la creencia en un Dios único. Él es único y a la vez soberano de la historia. Claro, los profetas no conocen todavía el misterio de la Trinidad. Ellos están a los albores de conocer estos dones, entonces no se refieren expresamente a esto. Pero sí insisten profundamente en la unicidad, en el hecho de que no existe otro Dios más que el Dios verdadero, el Dios del pueblo de Israel. Él es soberano de la historia. Él tiene con Israel una relación particular que se denomina alianza. Él es santo y es el santo de Israel y santifica a Israel. Y el castigo que viven es consecuencia de no cumplir, no estar a la altura de la elección a la cual Dios los ha llamado. La alianza nace por una iniciativa de Dios, es fruto de su bondad y su misericordia, no es fruto de ningún tipo de cualidad del pueblo de Israel en particular. Yo siempre lo digo cuando veo el tema de Sagradas Escrituras, uno ve la historia antigua y realmente el pueblo de Israel no tenía nada que lo hiciera diferente ni especial respecto a otros, al contrario, era un pueblo que no era ni pueblo, era un pueblo demasiado pequeño, muy sencillo. Mientras que tenías a un lado a Egipto, a Roma, a Grecia, a China, en otro lado del mundo, que eran culturas mucho más avanzadas que podrían haber servido desde una perspectiva humana mejor al plan de salvación. Y sin embargo Dios escoge al pueblo de Israel porque Dios siempre escoge lo pequeño, lo sencillo, aquello que no parece grande a los ojos de los hombres, es lo que Dios suele escoger para confundirlos. También nos habla de un mesianismo, que es una de las grandes líneas de los profetas, el anuncio de un Mesías. Isaías hace referencia a la realidad de David, pero nunca menciona al rey por su nombre. De esta misma manera, Miqueas y Jeremías habla el Mesías o este personaje que restaurará el antiguo reino de Israel es descendiente de David, porque Dios le ha hecho a él sus promesas. Pero ¿cómo se va a llamar? No lo dicen con claridad, porque eso queda todavía en el misterio. A veces el profeta en sus oráculos dice cosas, pero él no termina de entender todo lo que Dios ha querido decir con eso, sino que es algo que el Espíritu Santo llevará al pueblo en un futuro a entender mejor, cuando se dé una plenitud de tiempo para entender. El Mesías se denomina a todo personaje que en nombre de Dios traiga la salvación a Israel. Y así se han esperado diversa cantidad de personajes mesiánicos. De hecho, algunos identificaban al rey Ciro de Persia que libera a los cautivos de Babilonia y les permite regresar a Israel como una especie de Mesías. Y no es muy equivocado su concepto. Pero hay muchos Mesías, pero eventualmente vendrá un Mesías que es perfecto y pleno, que llevará la obra de restauración de una manera definitiva, que es el caso de Jesús. El juicio, que es una función mesiánica, se hace entre Israel y los demás pueblos, sino que ya no se hace, perdón, entre Israel y los demás pueblos, sino que entre los justos y los impíos. Y esto ya son anuncios de que en un futuro ese privilegio especial de Israel por ser la nación santa no implicará que la redención, ni no va a implicar que Dios sea exclusivo de ellos, sino que es algo que Dios compartirá con todos los pueblos y con todos los hombres, dependiendo de las decisiones que estos tomen.
Doctrina moral y social. Los profetas, en particular los que son previos al exilio, insistieron en las exigencias sociales de la fe. Son portadores de una doctrina sobre la elección y la alianza e insisten en estas virtudes inherentes. Los preceptos morales son muy distintos, son los mismos que aparecen en la ley, pero ellos se encargan de actualizarlos y a darles un sentido más concreto. Ya algunas cosas que tal vez en el tiempo de Moisés no existían, ya en la época de los profetas ellos traen lo que la ley dijo y lo aplican a las realidades que están viviendo. Y las exigencias del culto forman parte también de su mensaje. Ellos piden que haya coherencia entre el culto exterior que se lleva y la vida moral y social que uno practica. En conclusión, los profetas saben que el pueblo ha surgido por un llamado de Dios y obediencia a su palabra. Allí donde los hombres ya no escuchan la palabra de Dios y buscan seguir su vida bajo otros criterios, ahí surge la figura de los profetas para recordarnos que Dios está aquí y que Él quiere que le sigamos para ser felices. Bueno, y con esto vamos terminando la primera sesión de este diplomado de este módulo de profetas. Así que para mí ha sido un gusto poderlo compartir con ustedes. Espero que les sirva y que les permita ayudar a sus tiempos de estudio en estos días que nos vamos a tener que seguir formando en nuestras casas. Les invito pues también a que nos mantengamos siempre unidos en la oración. Yo creo que son tiempos que también Dios sabe por qué lo ha permitido, para que fomentemos mucho la oración familiar y también para que mostremos qué tanta importancia le damos siguiendo nuestra formación, ya no con una supervisión directa, sino en el secreto de Dios y nosotros. Así que ha sido un gusto para mí y espero realmente que estos días puedan sentir a Dios cerca de ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos.